Después de hablar de los orígenes de la escritura desde la prehistoria hasta las grandes civilizaciones de la antigüedad y repasar los primeros pasos hasta llegar a la escritura fonética, entramos en una fase donde se termina de constituir este instrumento comunicativo y adquiere formas que ya nos resultan claramente identificables desde nuestro presente. Comenzamos con el alfabeto fenicio y su paso a los alfabetos griego, etrusco y latino. Otros desarrollos que también parten del fenicio hacia el alfabeto árabe y el hebreo no serán tratados aquí para no desviarnos del camino que nos lleva hacia la escritura actual en Occidente. Vale aclarar aquí que usamos el concepto de alfabeto en un sentido amplio. Hay teóricos que restringen el concepto de alfabeto a los que incluyen las vocales, con lo que el alfabeto griego sería el primer alfabeto de la historia en un sentido estricto. Al margen de qué concepto de alfabeto usemos, vale remarcar que en los alfabetos consonánticos y los vocálicos, el aprendizaje de la escritura se simplificó de manera considerable, mientras que en la escritura cuneiforme y los jeroglíficos egipcios, los escribas en los templos y palacios poseían el conocimiento de cientos de signos, ahora se puede adquirir la habilidad de la escritura con el manejo de un puñado de signos, lo que implica una auténtica revolución democratizadora del conocimiento. El aprendizaje de la escritura está al alcance de muchísima más gente y la escritura se encuentra en condiciones de expandir su presencia a otros ámbitos de la vida pública y privada. La escritura fenicia se usó durante unos 1000 años en territorios aledaños del mar Mediterráneo y experimentó múltiples adaptaciones al pasar a otras lenguas. Su desarrollo daría origen al griego y al arameo. Este último derivaría en el hebreo y el árabe. Del griego antiguo se derivan no solo el griego moderno, sino también el latín y el cirílico. Los fenicios habitaron la costa oriental del Mediterráneo, en una región costera que abarcaba partes de las actuales Palestina, Israel, Líbano y Siria. La región se llamaba antiguamente Canaán. Esta región se encontraba en una encrucijada que conectaba el mundo mediterráneo, Egipto y Mesopotamia, por lo que el pueblo fenicio desempeñaría un papel importante en el contacto comercial y cultural entre estas regiones. Los fenicios fueron los grandes mercaderes de la antigüedad, y su actividad comercial estuvo acompañada de un gran desarrollo de sus puertos y la actividad naval. Las necesidades de abastecimiento de la navegación llevaron al poblamiento de múltiples puntos costeros, que luego derivaron en establecimientos permanentes de comercio con la población local y algunos de los cuales se desarrollaron en ciudades. Podemos mencionar asentamientos fenicios en Memphis, en Egipto, Cartago, que ocupaba un lugar estratégico en el norte de África. También tuvieron asentamientos en varias islas del Mediterráneo, como Chipre, Sicilia, Cerdeña o Ibiza. En el Mediterráneo occidental llegaron hasta Gibraltar y se encuentran en el origen de ciudades como Málaga y Cádiz, ya en la costa atlántica de la península ibérica. Paradójicamente, aunque cumplieron un papel fundamental en la difusión de la escritura, hay muy pocos testimonios escritos directos sobre este pueblo. Noticias sobre ellos se encuentran sobre todo en la literatura griega y egipcia. El pueblo fenicio era un pueblo comerciante. No necesitaba un alfabeto para la literatura o para la historia. No se dedicaba a escribir libros, sino para los negocios, es decir, para rastrear inventarios, para estandarizar procesos contables y otras tareas mercantiles. En la imagen vemos 5 alfabetos dispuestos en 5 columnas. En el centro se encuentra el alfabeto fenicio, que está en la base de los otros 4. Visto desde una perspectiva geográfica, el griego y el latín se encuentran en el norte y el oeste, y el hebreo y el árabe hacia el sur y el este respecto al centro geográfico del pueblo fenicio. Hay que decir que el parecido de los alfabetos griego y latino es mucho mayor. Estos alfabetos cuentan además con una innovación que no aparece en los alfabetos arameo, hebreo y árabe, sino hasta mucho después, las vocales. La otra innovación de relevancia es el cambio en la dirección de la escritura. Mientras que en el fenicio todavía se escribía de derecha a izquierda y esta misma direccionalidad se mantiene en el hebreo y el árabe, la escritura griega y la latina cambiaron la dirección y se escribieron de izquierda a derecha. Hay un tercer alfabeto en la península itálica que es necesario tratar porque constituye un eslabón intermedio entre el griego y el latino, el alfabeto etrusco. Una colonia griega en Cumas, en el sur de Italia, es el lugar de contacto en el que los etruscos habrían aprendido las ventajas de poner por escrito su propia lengua valiéndose de las letras tomadas de los griegos. Los etruscos habitaban la Etruria, actual Toscana,
y eran un pueblo vecino al Lacio, desde donde se expandiría la cultura latina. Los etruscos escribían de derecha a izquierda y el alfabeto estaba inspirado en el griego arcaico que dominaba en la región occidental del país. Era un alfabeto de 26 letras, con algunas variaciones regionales, con las que se escribía una lengua antigua que no tenía parentesco con las lenguas indoeuropeas. Es decir, se conocen los fonemas que representaban los grafemas y en este sentido se puede leer el etrusco, pero no se tienen conocimientos de la lengua y su gramática, por lo que no es posible entender el contenido de los pocos textos en escritura etrusca llegados hasta nuestros días. Los etruscos abandonaron los nombres semíticos y griegos de las letras y comenzaron a llamarlas como lo seguimos haciendo hasta la actualidad: A, B, C, D, E, etc. En la imagen vemos una vasija etrusca de terracota del siglo VI a.C., con la forma de un gallo, y sobre la misma el alfabeto etrusco impreso con el orden alfabético que seguimos en la actualidad. Todavía podemos apreciar el antecedente de la Z después de la F. Luego los romanos la eliminarían por innecesaria, pero siglos después, tras la conquista de Grecia, la volverían a incorporar para poder reproducir algunas palabras griegas. Como el orden del alfabeto ya estaba establecido y no se lo quería modificar, la Z fue agregada al final. El orden alfabético estándar muy probablemente haya sido establecido antes con los fenicios, y la explicación más lógica que se ofrece es que un orden fijo facilita el aprendizaje. Con la fonetización, que quitó a la escritura como tarea exclusiva de escribas en templos y palacios y se la llevó a círculos más amplios, su transmisión requirió nuevos métodos. Pero nos estamos adelantando. Volvamos a los griegos. Los primeros registros que hay del alfabeto griego actual se encontraron en dos piezas datadas en el siglo VIII a.C. Pero antes de su desarrollo existió otro sistema de escritura al que los investigadores bautizaron como lineal B. Este sistema fue utilizado en la antigua Grecia aproximadamente desde el siglo XVI al siglo XI a.C., principalmente con fines administrativos y comerciales. Era un alfabeto silábico utilizado en Creta y en algunas zonas costeras de Grecia que constaba de 90 signos silábicos y también símbolos para palabras enteras. Este alfabeto no tenía la suficiente flexibilidad para adaptarse a otras lenguas y se terminó perdiendo tras la caída de la civilización micénica. Existe también una escritura más antigua llamada lineal o lineal A que aún no ha sido descifrada. A diferencia de la lineal B, que se usaba para notar una forma arcaica de la lengua griega, la lineal A se usaba con otra lengua todavía desconocida, diferente del griego. Como dijimos, el alfabeto griego deriva de una variante del alfabeto fenicio, introducido en Grecia por mercaderes de esa nacionalidad. El fenicio, como los alfabetos semíticos posteriores, no empleaba signos para representar las vocales. Para salvar esta dificultad, que lo hacía incompleto para la transcripción de la lengua griega, los griegos adaptaron algunos signos utilizados en fenicio para indicar aspiración o semivocales para representar las vocales griegas. Este aporte puede considerarse fundamental. La inmensa mayoría de los alfabetos que incluyen signos vocálicos derivan de la aportación original griega. Además de las vocales, el griego añadió 3 letras nuevas al final del alfabeto: fi y ji, xi, para representar sonidos aspirados que no existían en fenicio, y psi. Todos los alfabetos posteriores, el latín, el cirílico o el alfabeto fonético internacional, son modificaciones del alfabeto griego y tienen la misma estructura interna. También hubo letras en el alfabeto griego que con el correr de los siglos resultaron obsoletas y dejaron de usarse, tal el caso de la digama, stigma, geta, san, copa y zampi. Pero si se observan sus características se ve claramente que algunas de ellas, tal el caso de la digama y de copa, siguieron en carrera con otro nombre y valor, prestando su forma para otras letras distintas en el alfabeto latino. Desde la aparición de la escritura alfabética en el siglo IX a.C., Grecia no poseyó un único alfabeto. Fue recién en los siglos IV y III a.C., con la imposición del alfabeto jónico en todo el territorio, que podemos hablar de un alfabeto griego común.
Hasta entonces habían dominado variedades regionales, aunque las diferencias entre sí no iban más allá de un par de letras. Una innovación del alfabeto griego tiene que ver con el principio de acronimia, del que ya hablamos. El griego modificó el nombre de las letras respecto a las fenicias, de modo que cada grafía es un acróstico, es decir, cada nombre de letra comienza con el sonido de la letra que nombra. Todos los alfabetos se escribían entonces con caracteres mayúsculos. Las minúsculas y los signos de puntuación y ortográficos se originaron en la época alejandrina, siglo II a.C., pero se consolidaron en época bizantina medieval, a partir del siglo IX después de Cristo. Como en otras escrituras contemporáneas, lo normal era la scriptio continua, es decir, sin separación entre palabras. En cuanto a la dirección de la escritura, en principio se escribía de derecha a izquierda, escritura sinistroversa, como herencia del alfabeto semítico. Después, en época incipiente, se introdujo la escritura denominada bustrofedón, es decir, en el sentido en que marcha un arado tirado por bueyes. Una consecuencia de esta bidireccionalidad fue que el alfabeto cambió la orientación de la escritura y acabó escribiéndose de izquierda a derecha, es decir, escritura dextroversa. El cambio de orientación en el sentido de la escritura provocó también que las letras experimentaran modificaciones. Letras como tau, omicron, omega, zeta y eta, al ser simétricas, no variaban su forma, pero otras como beta, epsilon, gamma, kappa y rho se escribieron en sentido contrario al que se escribían hasta entonces. La practicidad de este alfabeto y el prestigio de la cultura helénica servirían como base de forma directa o a través de intermediarios para múltiples desarrollos en la historia de la escritura. La escritura etrusca, el cirílico, la copta egipcia y desde luego la escritura latina, es decir, la escritura que se usa en Europa, América y una parte considerable del mundo, la herramienta de la que nos valemos para comunicarnos por escrito. Todas estas son herederas del sistema griego de escritura. El alfabeto griego influyó en la constitución del alfabeto latino con la intermediación del alfabeto etrusco. Los latinos adoptaron 21 de las 26 letras del alfabeto etrusco, que, por su parte, se había construido a partir de un intenso contacto con los griegos. En la imagen observamos pintadas de negro las 5 letras que no hallaron continuidad en el alfabeto latino arcaico, y las 21 letras restantes del alfabeto. Luego sobrevendrían algunas modificaciones adicionales. Los romanos empleaban la C, la K y la Q para escribir el sonido K, aunque pronto la letra K fue marginada en favor de la C. La C tiene el mismo origen que la letra G, que proviene de esta. Los semitas la nombraron Gimel, y su forma deriva, según algunas interpretaciones del jeroglífico egipcio, con forma de onda, que es tal vez el significado de la palabra Gimel. Otra interpretación es que el carácter con forma de triángulo sin base representaba la joroba de un camello, llamada gamal en idioma semita. La gama griega fue adoptada por el alfabeto etrusco, donde representaba el sonido K. En latín, finalmente, tomó la forma conocida de la C. En los textos latinos tempranos, las letras C, K, Q fueron usadas para representar los sonidos K y G. De estas, Q era usada para representar los sonidos K y G antes de una vocal redondeada, O, U, K antes de A y C en los demás casos, es decir, E, I. Durante el siglo III a.C., la letra Z dejó de usarse y se eliminó del alfabeto, tomando su posición en el orden alfabético la letra G, que, como dijimos, es una modificación de la C. De forma que a partir de este momento quedó la representación C igual a K y G igual a G. Así, el alfabeto volvió a tener 21 letras. Tras la conquista de Grecia en el siglo II a.C., se reintrodujo la Z y se adoptó la Y para transformar las palabras griegas que tomaban prestadas, colocándolas al final del alfabeto para no alterar el orden. El nuevo alfabeto latino contenía entonces 23 letras que ya tenían la forma de nuestras mayúsculas. En cuanto al nombre latino de las letras, los romanos no adoptaron sus nombres griegos, sino que, siguiendo el modelo etrusco, formaron los nombres de las consonantes oclusivas añadiendo una E después del sonido representado por la letra B, D, G, P, T, con excepción de C, K y Q, que necesitaron vocales diferentes para diferenciarlas. Al resto de las consonantes se les añadió la E antes de su sonido, F,
el, en, es. El nombre de las vocales era simplemente su sonido. Cuando se introdujo la y, probablemente se llamaría hü, como en griego. El nombre y llegó posteriormente. Pero cambió a y, porque para los latinos resultaba difícil diferenciar entre los sonidos de i e u. Para la z se adoptó el nombre griego z. Los romanos tuvieron tres estilos de escritura: la lapidaria o capital cuadrada, que se usaba para grabar en piedra y alcanzó su desarrollo más perfecto con el apogeo del imperio; la capital rústica, similar a la capital cuadrada pero con formas más redondeadas, que se usaba para la escritura en pergaminos; y la cursiva romana, un estilo más descuidado para uso cotidiano, llamada también litera epistolaris. De la cursiva se desarrollará el estilo uncial, más redondeado para las mayúsculas, y la semiuncial para las minúsculas, donde empezará a aparecer la ligadura entre las letras. Durante la Edad Media, en la época de Carlomagno, se desarrollará la minúscula carolingia, de estilo redondeado y de gran equilibrio en sus formas. Tras el invento de la imprenta, las formas de la capital cuadrada y la capital rústica para las mayúsculas y de la cursiva carolingia para las minúsculas se constituirán en los principales modelos para el desarrollo caligráfico. La escritura continua de las palabras se mantuvo hasta el año 1000 aproximadamente. Poco a poco, los hábitos de escritura de los copistas y los de lectura silenciosa de los lectores fueron modificando esta costumbre que se mantenía desde los orígenes. Aún hoy en día existen escrituras, especialmente en el sudoeste asiático y la escritura china, que no separan las palabras, si bien incorporaron los signos de puntuación. A diferencia de los sistemas fonéticos, los sistemas logográficos y silábicos no tienen necesidad de elementos extras para separar sus símbolos. ¿O alguien se imagina una coma separando jeroglíficos mayas? Una interesante excepción son los cartuchos egipcios, que dibujaban una cuerda anudada en uno de sus lados que encierra el nombre de un faraón, separándolo de los demás símbolos y evitando la ambigüedad en la lectura. Las escrituras alfabéticas más antiguas, fenicia, hebrea y otras de la misma familia, no tienen minúsculas, ni espacios, ni vocales, y utilizaban muy pocos signos de puntuación. Esto funcionaba en tanto el texto se restringía a una gama limitada de temas, por ejemplo, el registro de transacciones comerciales. Fuera de las funciones básicas, los textos escritos eran concebidos sobre todo como un apoyo a la memoria, o algo para ser recitado en voz alta. En los griegos, los antiguos dramaturgos Aristófanes y Eurípides usaban signos de puntuación para dar indicaciones más claras a los intérpretes de sus obras. Más allá de algunas indicaciones de pausa o de nuevo párrafo en los textos latinos, los signos ortográficos no experimentaron un gran desarrollo hasta ya avanzada la Edad Media y tras el advenimiento de la imprenta. Pero esto podría ser materia de un tratamiento separado, dada su extensión. Por el momento, dejemos el tema aquí y muchas gracias por acompañarme en este recorrido de la historia del alfabeto latino. Sayona no sé a dónde va. Sayona no sé a dónde va. Él compró un regalo para su mamá. Él compró un regalo para su mamá.